Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales. Estoy contento de haber iniciado este proyecto en esta semana de celebraciones, o de conmemoraciones más bien, que son tan emblemáticas para el mundo cristiano. La intención de crear este canal ha sido que la fe de los que creen se fortalezca y ayudar a que surja en aquellos que no la tienen o que la han perdido. A raíz de esto que estoy diciendo es tan importante que ustedes colaboren y la mejor forma es suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y que compartan con sus amigos, con sus familiares, que se los reenvíen a través de sus redes sociales y que también le den like cuando les guste un video, porque eso ayuda a visualizarlo. Bueno, entremos en materia. Jesús murió un viernes a la hora nona según los evangelios, que equivale a las 3 de la tarde. Su cuerpo fue lavado, envuelto en una mortaja y sepultado por dos discípulos que el maestro tenía en Jerusalén, José de Arimatea y Nicodemo. La sepultación fue presenciada por María Magdalena y otras discípulas. Voy a contar en forma más o menos ordenada los hechos ocurridos 2 días después de la muerte y sepultación de Jesús, según se desprende de los 4 evangelios en su conjunto. 1. El primer día de la semana que siguió al sábado, varias de las mujeres discípulas de Jesús, muy de mañana, se dirigen a la tumba llevando ungüentos y perfumes para ungir el cuerpo, y hallan que el sepulcro está abierto. La pesada piedra que lo cerraba ha sido desplazada. 2. Se les aparecen un par de ángeles vestidos con ropas resplandecientes. Ellos les informan que Jesús ha resucitado y que les precederá en su regreso a Galilea. 4. Las mujeres se dirigen al aposento alto, el recinto donde permanecen los más próximos al Maestro, el lugar donde Jesús celebró la Pascua con ellos, para contarles lo que acaban de presenciar. 5. Ellos no creen en el relato de las mujeres. 6. Pedro y otro discípulo corren hacia la tumba, la que efectivamente está abierta. Miran dentro y ven los lienzos en el suelo y el sudario que envolvió el cuerpo doblado cuidadosamente y puesto aparte. 7. Al atardecer, 2 discípulos vuelven desde Jerusalén a su aldea de Emaús, distante a unos 11 kilómetros. Comentan con tristeza y desesperanza los hechos penosos ocurridos a su maestro. En el trayecto, un caminante se les une. Es Jesús, pero sus ojos están velados y no le reconocen. Por lo avanzado de la hora, le invitan a quedarse en casa de ellos. Solo se dan cuenta que su acompañante misterioso Jesús, cuando sentados a la mesa, él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Habiendo terminado este gesto, Jesús desaparece de su vista. 8. Caída ya la noche, los discípulos se encuentran reunidos en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a ser aprehendidos por los judíos. Teniendo en cuenta todo lo que le ocurrió a Jesús, ahora temen por ellos mismos. 9. De pronto Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. 10. Ellos, asustados y asombrados, piensan que ven un espíritu, pero Jesús los tranquiliza y les dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved que un espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 11. Para que queden aún más seguros de su realidad física, les pregunta si tienen algo para comer, y ellos le ofrecen parte de un pescado asado que él toma y come delante de ellos. 12. Pasados 8 días, se vuelve a aparecer ante ellos y ante Tomás, el único de los 12 apóstoles que había estado ausente en la primera aparición y que no creía en el relato de sus condiscípulos. En esta oportunidad, Jesús también se les aparece en el aposento alto, estando las puertas cerradas como la primera vez. Jesús insta a Tomás que mire sus heridas en el costado y en las manos y que le toque.
Entonces Tomás, consciente de la increíble realidad que tiene ante sí, exclama: Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, entrega una valiosa información complementaria a la de los evangelios, pues reproduce una de las más tempranas tradiciones orales acerca de la resurrección de Jesús, que es una especie de credo fundamental que circulaba dentro de la naciente iglesia cristiana. El relato aparece en 1 Corintios 15, los versículos del 3 al 8, y dice así: Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y luego por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayoría vive aún y otros duermen. Después fue visto por Santiago y después por todos los apóstoles, y último de todos, como un nacido a destiempo, también fue visto por mí. Vemos en este pasaje que Pablo les recuerda a los cristianos de Corinto que lo primero que les enseñó fue lo mismo que él recibiera antes, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo otro que les dice es que fue visto en su nuevo estado físico resucitado por una serie sucesiva de testigos oculares de los que él fue el último en verle. El listado comienza por Cefas, que es el nombre de Pedro en arameo, la lengua hablada por los judíos de la época. En el recuento siguen los 12 apóstoles, más adelante se menciona a más de 500 discípulos, un encuentro que probablemente ocurrió en Galilea, la mayoría de los cuales, dice Pablo, vivía aún en la época en que él escribe esta primera carta a los Corintios. Estos testigos sobrevivientes tenían un tremendo valor, pues potencialmente se les podía consultar acerca de su encuentro con Jesús resucitado en aquella oportunidad. Estos testigos oculares que permanecían vivos en una época en que apóstoles como Pablo habían establecido comunidades cristianas más allá de los límites de Judea, constituían así una especie de control sobre las tradiciones orales que desde un primer momento se generaron y sobre los escritos que comenzaban a aparecer, como es esta carta de Pablo. Vuelvo a hacer un recuento de toda la información presentada. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado en el día de la preparación del sábado, que equivale a nuestro viernes. Permaneció en la tumba todo el sábado que seguía. Al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, las mujeres que visitaban la tumba para ungirle con especias aromáticas se encontraron con que su cuerpo no estaba. Aquel mismo día, Jesús se les apareció a varios discípulos, entre estos a 2 peregrinos de Emaús, y después ya de noche en el aposento alto a un grupo mayor, entre los que estaban los apóstoles, excepto Tomás, que no lo vio hasta el domingo siguiente. Las apariciones se extendieron durante un periodo de 40 días, lapso en el que tienen lugar los otros encuentros que Pablo refiere en su primera carta a los Corintios. Los relatos muestran claramente que Jesús resucita en un cuerpo material y sólido, por cuanto toma un pan y lo parte con sus manos cuando está sentado a la mesa con sus anfitriones de Emaús. En el aposento alto, por otro lado, come delante de los discípulos un trozo de pescado y 7 días después insta a Tomás a que toque sus cicatrices. Así que podemos concluir que el cuerpo de Jesús resucitado era plenamente físico, pero es también un cuerpo que puede presentarse repentinamente dentro de un ambiente aunque estén todas las puertas cerradas. Esta es una novedad importante y totalmente fuera de lo que es natural. Para los discípulos que fueron testigos presenciales, la firme creencia en la resurrección de Jesús se produjo precozmente, y en torno a este hecho fundamental se conformó la primera comunidad cristiana.
El cristianismo partía así, siendo un movimiento de resurrección. Su fe en Jesús resucitado estaba basada en dos hechos objetivos. Una tumba que había contenido un cadáver ahora estaba vacío. Este es uno. Y el otro son la serie de apariciones que desde ese domingo de Pascua se sucedieron dentro de un periodo de 40 días. Desde un punto de vista de la lógica, la creencia está bien fundamentada si se toman en consideración las dos condiciones juntas: tumba vacía más apariciones. Me explico. Una tumba vacía, desprovista del fenómeno de las apariciones, no constituye por sí misma una condición suficiente para conformar la creencia. Que la tumba sea encontrada sin el cadáver no es prueba por sí sola de que ese cuerpo haya resucitado dejando atrás la tumba. De hecho, los dirigentes judíos elaboraron anticipadamente una explicación por si esta situación llegaba a presentarse. La posibilidad del robo del cadáver fue el argumento esgrimido ante el prefecto romano Poncio Pilato por los principales sacerdotes y fariseos para que dispusiera una guardia de soldados que custodiase el sepulcro. Pilato ordenó el sellamiento de la piedra y la custodia de la tumba tal como los dirigentes judíos solicitaron. Esta información ustedes la pueden encontrar en Mateo 27, los versículos 62 al 65. A pesar de todas las provisiones tomadas, Jesús resucitó y salió glorioso del sepulcro. El Evangelio de Mateo describe que tenía el aspecto de un relámpago y que sus vestidos eran blancos como la nieve. El relato refiere que ante tal escena los soldados temblaron de pavor para que finalmente quedasen como muertos. Esto está en Mateo, el capítulo 28, y de los versículos 2 al 4. Ante la falla de la guardia, los dirigentes judíos sobornaron a los soldados con una importante cantidad de dinero, pidiéndoles que contasen que los discípulos habían hurtado el cuerpo mientras ellos dormían. Y para que Pilato no los castigase por negligencia, les prometieron que hablarían con él para persuadirlo, hecho que consta en Mateo 28, de los versículos 12 al 14. Lo interesante es que el falso informe propalado por los soldados se constituyó en un dicho que hasta la redacción del Evangelio de Mateo, poco antes del año 70, seguía vigente, y quizás cuánto tiempo perduró después. Esto está en Mateo 28, el versículo 15. Este rumor, que permaneció durante años, demuestra que la tumba realmente fue encontrada vacía. Un factor muy importante. La tumba vacía era una condición necesaria para que los discípulos creyesen de que realmente Jesús se había levantado vivo del lecho de la muerte. Porque si había resucitado, era imposible que continuase dentro de la tumba en estado de cadáver. Era lo uno o lo otro. Ambas situaciones se excluyen mutuamente. Pero la vacuidad del sepulcro no es una razón suficiente en sí misma para demostrar que Jesús había resucitado. Solamente si se considera en conjunto con las apariciones, tumba vacía más apariciones, la suma de ambas circunstancias sí que constituye una condición suficiente para que los discípulos tuviesen la total certeza de que realmente Jesús había resucitado. Tal como dije anteriormente, la certeza en la resurrección es la creencia fundamental en torno a la cual se conformó el cristianismo. Esta importancia es destacada especialmente por Pablo cuando afirma, voy a leer en 1 Corintios el capítulo 15, los versículos 14, 17 y 18. Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, entonces vacía es nuestra predicación y vacía también vuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, es inútil vuestra fe.
aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que se durmieron en Cristo perecieron. Es muy interesante lo que ha dicho Pablo, porque cuando habla de que si Cristo no resucitó, entonces vacía es nuestra predicación, significa que sin la resurrección, la predicación de ellos habría sido totalmente sin contenido, sin ninguna base real. Y cuando dice, y si Cristo no resucitó, es inútil, ahí cambia el adjetivo vacía por inútil, entonces dice, es inútil vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados, claro. Pablo tenía que estar muy convencido de que Jesús había resucitado para emitir estas declaraciones. Puede afirmarlo tan categóricamente, pues se basa en la experiencia personal de haber visto y oído a Jesús resucitado. Su experiencia es también la de los primeros testigos oculares, aquellos que vieron, escucharon y tocaron personalmente al resucitado que tenían delante de ellos. Amigos, después de haber escuchado y analizado todo el relato de la resurrección, podemos decir que tenemos una fe basada en un hecho portentoso. Una historia que fue transmitida a partir de los testigos presenciales, y aquí su valor, y conservada en estos escritos del Nuevo Testamento. Relato que nos alimenta la esperanza de que algún día, tal vez no muy lejano, también nosotros podamos ver con nuestros propios ojos al Jesús resucitado y glorioso que viene a buscarnos en su segunda venida.